Buen día con cada uno de ustedes, mis receptores. En esta conveniencia conversaremos puntos muy importantes que acontecen en la sociedad, lo cual el título es Propuestas de mejora en el sistema de educación del Perú. En la actualidad vivimos en un mundo donde la educación es muy importante para la sociedad, en especial para los niños que entran a estudiar, ¿no? desde inicial. Asimismo, para los jóvenes de primaria y secundaria, lo cual es fundamental para el desarrollo profesional para la sociedad. El día de hoy tenemos la participación de 5 ponentes que nos mencionarán sobre las experiencias y propuestas para mejorar la calidad y equidad educativa. Para mí es un honor en presentar a continuación a la doctora de investigadora social, la doctora Palacios León Ivette Anaí, al magíster de la Unidad de Gestión Educativa Local, Ugel Huaraz, al magíster Rodríguez Dueñas Edward, al director de Dirección Regional de Educación de Ancash, al director Santiago Ríos Jail Elbart, a la doctora ministro de Educación Minedo, a la doctora Vargas Alzamora Britney Nayeli y a la doctora de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura, a la doctora Flores Blas Luisa Mariluz. Bueno, para dar inicio al tema de hoy, podemos ver que el panorama educativo en el Perú enfrenta desafíos importantes que se han visto exacerbados por la pandemia de COVID-19. Encuestas y datos recientes destacan problemas alarmantes dentro del sistema educativo, incluidas altas tasas de deserción escolar, desigualdad de género, bajas tasas de alfabetización, altos costos de la educación y disparidades en las zonas rurales. Continuando, tengo una primera pregunta a la investigadora social, doctora Palacios. Sabemos que usted ha realizado amplios estudios relacionados a la problemática de la educación en el Perú. ¿Nos podría decir o mencionar cuáles son las principales problemáticas que ha podido encontrar en cuanto al sistema de educación, por favor? A todos los que nos escuchan, muy agradecida por la invitación. En esta oportunidad, abordando un tema de gran interés, no solo para mí como investigadora, sino también para todos los peruanos. En cuanto a tu pregunta, durante todos mis años investigando, las principales problemáticas que he podido encontrar son las altas tasas de deserción, que en el Perú es de un 6.3%, que representa un número significativo de jóvenes que no logran completar su educación secundaria, lo cual dificulta su competitividad en el mercado laboral, así como su capacidad de contribuir a la productividad del país. También tenemos la desigualdad de género, que a pesar de las mejoras en la educación de las niñas, todavía existe una disparidad de género, lo cual lleva a tasas de deserción escolar más altas en las mujeres que en los hombres. Esta desigualdad da como resultado una educación de menor calidad para las niñas, lo cual afecta su empleabilidad futura y su potencial de desarrollo económico. Además, tenemos las bajas tasas de alfabetización, que es un aproximado de 1 millón de peruanos que de 15 años a más no saben leer ni escribir. Esto se da con mayor porcentaje en las zonas rurales y esto afecta particularmente a las mujeres, quienes están limitadas al acceso de materiales educativos y por ende a una educación de calidad. Además, tenemos los altos costos de educación, que como podemos ver en el Perú se experimenta una carga de costos considerables para la educación a comparación con el promedio regional de América Latina y el Caribe. Los costos de la educación secundaria y superior plantean barreras para muchos estudiantes, quienes buscan una educación de calidad debido a las limitaciones financieras. Asimismo, tenemos las brechas en las zonas rurales, en donde podemos ver que los adolescentes de estas zonas a menudo se enfrentan a presiones económicas. Incluso, como decía, podemos ver que la tecnología no llega como debería de ser a las zonas rurales, lo cual los lleva a priorizar el trabajo sobre la educación, reduciendo su tiempo de estudio y limitándolos a las oportunidades de crecimiento profesional. Muy interesante y a la vez preocupante. Pasando a nuestro segundo invitado, al magíster Rodríguez Dueñas Edward, Unidad de Gestión Educativa Local Huaraz.
Considerando estos problemas desde su cargo, ¿qué es lo que están realizando para dar solución a esta problemática? Bueno, claro, como sabemos, la educación es un punto primordial y derecho con el que cuentan todos nuestros niños y jóvenes. Es por ello que como director regional de los Lancash, es mi prioridad y responsabilidad erradicar los problemas y deficiencias encontradas y con la misma ejecutar un plan de mejora. Es por ello que, primeramente, gestionaré mayores becas y subsidios para estudiantes de bajos recursos, especialmente enfocados en las niñas y mujeres, a fin de reducir la barrera económica que impide su acceso a la educación. Asimismo, en tanto a la desigualdad de género, se capacitará una educación inclusiva y sensibilización de género, en el cual se integre un currículo escolar contenido que promueva la igualdad de género y el respeto a la diversidad, así como la eliminación de estereotipos de género. Capacitar a los docentes en enfoques pedagógicos inclusivos que fomenten la participación equitativa de niñas y niños en el aula. Y para promover que nuestros jóvenes y niños prioricen el estudio, se implantará un programa de conciliación en el cual se tengan programas que me permitan a jóvenes que trabajan combinar sus responsabilidades laborales con su educación, ya sea con horarios flexibles o modalidades de estudio a distancia. Esto podría incluir también la creación de centros de estudio alternativos a fin de que aquellos que trabajan a tiempo completo tengan este beneficio. Interesante. Pasando a nuestro invitado 3, también queremos escuchar al doctor de la Dirección Regional de Educación de Ancash, Santiago Ríos Jair Elbart. Desde su gestión, ¿qué herramientas podrían implementar para contribuir para que pueda mejorar, ¿no?, la educación que hoy en día acontece en el departamento de Ancash? Ante todo, buen día Omar y a los oyentes. Es un placer estar aquí hoy compartiendo mi entusiasmo por una herramienta que creo que realmente podría revolucionar la educación. Y estoy hablando de una plataforma digital personalizada para el aprendizaje. ¿Habrán oído hablar de Duolingo? Pues Duolingo es una aplicación de aprendizaje de idiomas que ha conquistado al mundo con su enfoque innovador y personalizado. Lo que hace que Duolingo sea tan efectivo es su capacidad de adaptarse a las necesidades individuales de los usuarios, brindando lecciones y ejercicios específicos según el progreso de cada persona. Ahora, imaginemos llevar ese mismo enfoque a la educación. Una plataforma digital que se adapte a las necesidades únicas de cada estudiante, ofreciendo contenido educativo personalizado que se ajuste tanto al nivel, a la habilidad y al aprendizaje de cada estudiante. Muchos de los estudiantes ya están familiarizados con el uso de dispositivos digitales en su vida cotidiana. Entonces, integrar una plataforma educativa digital personalizada en las rutinas diarias no solo sería conveniente, sino también natural. Estos dispositivos se convertirían en herramientas poderosas para el aprendizaje, permitiendo que los estudiantes accedan al contenido educativo en cualquier momento y en cualquier lugar. Es una idea emocionante que podría marcar el comienzo de una nueva era en la educación. Ideas muy atractivas. Ahora quisiéramos escuchar lo que se está haciendo desde el ente máximo de la educación en nuestro país, para lo cual tenemos a la ministra de Educación, a la doctora Vargas Alzamora Britney Nayeli, que es del Ministerio de Educación, más conocido como la Minedu. Doctora, la escuchamos. Buen día, Omar. Como representante del Ministerio de Educación, quiero empezar con algo muy importante. La evaluación nacional que se hizo en el 2022, que ha sido publicada en el año 2023, ya nos dice que tenemos retrocesos en 3 materias: lectura, matemática y ciencias. Estos retrocesos, si bien no son tan pronunciados como esperábamos, que sean debido a la pandemia, si nos colocan en una situación muy vigilante, en algunos casos retrocedemos 5 años y en otros casos, en matemática por ejemplo, retrocedemos hasta 10 años. Hay mucho por hacer. Las condiciones de educabilidad que le hemos dado a nuestros niños y niñas y adolescentes son una garantía de que sí podemos generar una sociedad más justa, más equitativa y, por supuesto, un futuro para los jóvenes. Por ello, cabe mencionar que tanto los estudiantes como los docentes se deben abrir más a la digitalización, por lo que se debe realizar capacitaciones para que desarrollen sus carreras. Asimismo, hay muchos colegios que tienen la infraestructura muy dañada y deben ser mejoradas por el Estado con urgencia.
El Minedu proyecta un programa para construir colegios modulares integrales para 200 a 400 estudiantes que tendrán todos los servicios. No necesitarán saneamiento físico y legal y costarán entre 5 y 8 millones de soles. Ahora bien, hablemos de la educación privada que existe en nuestro país. La plataforma del Ministerio de Educación. Actualmente solo están registradas 103.000 escuelas aproximadamente. De ese total, solo se acreditan y certifican 275. Es decir, ahí la brecha es más complicada todavía. Es una brecha más grande porque hablamos de condiciones básicas de funcionamiento. El 100% de esta cantidad son privadas. Solo 3 colegios se pueden acreditar ante el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Por ello, pues el Ministerio y como representante del Minedu vamos a realizar más capacitaciones, implementar más módulos para que la educación pueda mejorar, ya que no solo depende de nosotros, también depende de todos los padres y los mismos niños que podamos salir adelante. Muy buenas propuestas por parte de la ministra. Continuamos con una pregunta más, directora de la UNESCO. La doctora Flores Blas Luisa Mariluz. ¿Cuáles serían las recomendaciones de la UNESCO para mejorar el sistema de educación en el Perú, considerando los desafíos actuales y las necesidades específicas del país en términos de infraestructura, formación docente, inclusión y uso de la tecnología? Doctora Flores, la escuchamos. Buen día. Gracias por la pregunta y continuando con esta. Para mejorar el sistema educativo en el Perú, la UNESCO recomendaría abordar múltiples áreas claves. En el término de infraestructura, se sugiere priorizar la construcción y renovación de escuelas que garanticen el acceso a servicios básicos como agua potable y también la electricidad. Además que se debe intervenir en la formación de los docentes, capacitando a los maestros en métodos de enseñanza actualizados y en el uso efectivo de la tecnología en el aula. En cuanto a la inclusión, es fundamental garantizar que todos los niños, independientemente de su origen étnico, socioeconómico o geográfico, tengan acceso equitativo a una educación de calidad. Esto implica la implementación de políticas y programas que aborden las barreras que enfrentan ciertos grupos, como la pobreza, la discapacidad o la ubicación geográfica remota. Por último, en relación con el uso de la tecnología, la UNESCO sugiere integrar de manera efectiva herramientas digitales en el proceso educativo, proporcionando acceso a computadoras y dispositivos móviles en las escuelas, desarrollando contenido educativo digital relevante y capacitando a los docentes en su uso pedagógico. Gracias, eso sería todo. Buen día. Gracias por la pregunta y continuando con esta. Para mejorar el sistema educativo en el Perú, la UNESCO recomendaría abordar múltiples áreas claves. En el término de infraestructura, se sugiere priorizar la construcción y renovación de escuelas que garanticen el acceso a servicios básicos como agua potable y también la electricidad. Además que se debe intervenir en la formación de los docentes, capacitando a los maestros en métodos de enseñanza. Bien, para concluir, como hemos podido escuchar, las prioridades de la educación en el Perú son un tema apremiante que requiere de una verdadera conciencia y compromiso por parte de las entidades responsables, siendo necesario abordar cuestiones tanto de calidad como de equidad, garantizando al mismo tiempo la igualdad de oportunidades para niñas y niños, independientemente de su origen socioeconómico o ubicación geográfica. Por último, los dejamos con esta frase: la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. Les comparto el autor